Gracias. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara, Sin embargo, independientemente de las decisiones que vayan a tomar los ministros, ya sea hoy o en los siguientes días, ¿qué lecciones le deja el episodio de Ricardo Salinas Pliego, tanto al gobierno como a los ciudadanos, sobre los impuestos y sobre el compromiso que deben de tener los empresarios con la ley? ¿Qué lecciones deja y que muchos deberíamos de aprender? Yo creo que vamos a esperarnos a que la Corte resuelva, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay que hacer un poco de recordar un poco. En este caso, en otros también, pero particularmente en este caso. Recuerden que fue un caso de litigio durante 15 años. Creo que son varios casos, no es solo un caso. Son varios casos de litigio de mucho tiempo, con muchos amparos y amparos y amparos. Ministros de la Corte que guardaron en un cajón el caso para que no se discutiera. Si no se hubiera hecho público, pues entonces quién sabe qué hubiera pasado en su momento. Porque ahora hay una especie de victimización. Me están persiguiendo, pues no, pues es un asunto legal que se ha litigado por mucho tiempo y que se mantuvo en ese litigio y que ahora pues está en manos de la Corte. Y todo dentro de la ley, porque nosotros no usamos el poder para beneficio de nadie. Sí, para beneficio del pueblo, eso sí. Nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo, pero todo dentro del marco de la ley, de las leyes actuales. Igual debe actuar la Corte, igual debe actuar cualquier juez, cualquier autoridad y los ciudadanos. Los ciudadanos, hombres y mujeres, debemos respetar las leyes, para eso hay un Estado de Derecho, así se le llama. Entonces, no hay más que eso, la ley. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve la Corte en el ámbito de sus propias atribuciones, que no tienen que ver con nada político. O sea, quien está politizando el caso, en este caso, pues es el Grupo Salinas. Ellos son quienes están politizando el caso, quienes se victimizan. No, aquí es que se cumpla con la ley, eso es todo. Nadie, como decía Juárez, ni nada por encima de la ley. Entonces es la ley, es lo que es, ni más ni menos, la ley. Entonces vamos a esperar qué resuelve la Corte y ya platicamos, puede ser. Vamos a ver qué pasa hoy. No tengo conocimiento, solo depende de ellos. Hay autonomía en el Poder Judicial, también que se sepa. A los ministros de la Corte, las ministras de la Corte las eligió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más. Se deben a la gente, no se deben a la presidenta, no se deben a un partido político, no se deben a nadie. Se deben al pueblo, se deben a la gente y a que se resguarde la Constitución y las leyes. Ese es su papel, esa es su tarea y eso es lo que deben hacer. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelven hoy y mañana platicamos. Muy bien, Presidenta. También sobre pues estas semanas que han sido de mezquindad en México. Por un lado, pues los que se atrevieron a calificar como un montaje la agresión que usted sufrió, y por otro lado, independientemente de lo que se ha presentado sobre esto de Generación X, pues hemos sido testigos de cómo sectores de derecha usan el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, para intereses políticos. Preguntarle si esto le preocupa, porque pues hay una gran mayoría de medios que son de derechas y pues los progresistas son los menos. Decía el presidente López Obrador que nunca había recibido ningún presidente la ofensiva que se hizo contra él. Pues yo creo que por ahí nos vamos, y no es que ya le ganamos.
La verdad es que este mes que pasó, imagínense cómo hemos atendido el tema de las lluvias, a la gente damnificada, con sufrimiento. Entonces, en un mes atendimos a más de 100,000 familias, abriendo caminos en un fenómeno natural que generó todas estas afectaciones en 5 estados. Algo le pedía a la coordinadora de Protección Civil que viera qué otros episodios de ese tamaño ha habido en la historia del país. En un mes estamos atendiendo a 104,000 familias. Y la andanada que se vino en aquellos días, ¿se acuerdan? Todo también con bots, porque todo aquí es, dicen, mitad orgánico, mitad bots, sí, pero si no hubiera bots, no habría lo orgánico, porque lo impulsan. Entonces, ahora después del lamentable, trágico y doloroso homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, también una ofensiva también llena de dinero. El uso contra la presidenta y lo que representamos. Entonces, como me dicen cuando salgo, ahora que fui a Nayarit, no estoy sola, hay un pueblo que nos respalda. Y mientras no traicionemos al pueblo, va a haber un pueblo que nos va a seguir respaldando. Eso es lo que ellos no entienden. Aquí tenemos 3 principios: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y hasta el último día de mi mandato y el último día de mi vida, porque este no solo es un compromiso de servidora pública o de presidenta, es un compromiso de vida y de convicción. Hasta el último día de mi vida lo voy a cumplir. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. ¿Y le preocupa, presidenta, esta andanada? Pues hay que explicarla. Nos van a criticar, por todo nos van a criticar. Que si hacemos porque hacemos, que si no hacemos porque no hacemos, que si hacemos A porque hicimos A, que si hicimos B porque hicimos B. Esta cosa que viví de un acoso y atreverse a decir que es un montaje. Es como el tema de una mujer, en general a las mujeres, nos hacen sentir culpables de un abuso, de un acoso, es esta revictimización, medios que ponen las fotos en primera plana y luego que se disculpan cuando en realidad no se disculparon. Esto es solidaridad de género, humana. Entonces, lo que hay, a mí, mientras sigamos trabajando por el pueblo, eso no nos afecta y por eso salimos a ver a la gente, a escucharla, a ver, porque ahí es donde está el sentimiento de la gente. Imagínense si nomás estuviéramos aquí, pues no, viviríamos pegados, igual que muchos a las redes sociales, ¿no? O a la televisión o al radio, ¿no? Mientras nosotros nos mantengamos firmes, no van a poder. Es más, les puedo decir que hay mucha misoginia y mucho machismo en esto. Pensaron que por ser mujer nos íbamos a quebrar. No. Nos mantiene la convicción, el apoyo y la fraternidad con el pueblo. Eso es lo que nos mantiene. Entonces, lo que hay que hacer sí es decir de dónde viene. Con la verdad, habrá quien le moleste, pero es nuestra responsabilidad usar la mañanera, tener esta conferencia para informar. Ayer que fui a la CIRT,
Les decía, todos tenemos una responsabilidad en la veracidad de la información. Los medios tienen la responsabilidad de poner las dos posiciones siempre, de debatir, de discutir. No solo una, ¿verdad? Porque no que sé, unos cuantos o utilizan sus periódicos o sus medios como propaganda política. Bueno, entonces pónganle órgano oficial de la derecha mexicana. Justamente, Presidenta, precisamente porque en estos días, y ya que lo menciona sobre el comportamiento de medios y de periodistas, hace unos días también un periodista decano dijo abiertamente que una supuesta nomenclatura dentro de Morena y hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador querían atentar contra usted, que porque no se les sometía. Se trata de un periodista pues importante en su tiempo, no quisiera mencionarlo, de Nuevo León, pero no quisiera mencionar el nombre. Mucha gente pues está escuchando estos espacios. ¿Cómo califica estas opiniones? Les da mucho coraje cuando digo que no nos vamos a dividir. Mucho. Lo dije en el Zócalo, en el informe, y uy, no hombre, a muchos les afectó tremendamente, porque lo que están apostando es a la división del movimiento de transformación. Ellos querían que yo llegara al gobierno y dijera, uy, no, el presidente López Obrador, yo no voy a ser como él. No, somos parte de un movimiento y somos consecuentes con ello, y eso es lo que nos mantiene, nos sostiene y nos va a seguir sosteniendo. Es la fuerza del pueblo, así de sencillo. Y si me permite ya una última pregunta, hay muchos líderes de opinión que pues recomiendan y dicen que ya no se debería de hablar de Felipe Calderón. Sin embargo, pues el expresidente Felipe Calderón habla siempre de México y para mal desde el extranjero. ¿Qué responde a esos que pues también están solicitando ya no citar tanto a Calderón? Hay que recordar siempre la historia, hay que tenerla presente. Vamos a usar también la mañanera para esta discusión de qué es la ultraderecha y cómo en México conservadores y liberales fueron parte no solo del siglo XIX, sino también del siglo XX. Ahora viene el 20 de noviembre, la conmemoración de la Revolución Mexicana, primera revolución social del siglo XX. Lo que representó la revolución en México, el reparto agrario. No hay reparto agrario en prácticamente ningún país de América Latina, bueno, del mundo. Aquí sí hubo reparto agrario. Claro, después ha habido, después de la reforma del 92 de Salinas de Gortari, hubo regresiones, pero aún así, con todo y eso, la propiedad de la tierra es colectiva en una buena parte del territorio nacional. Eso es algo único, único. Oaxaca, pura propiedad comunal o ejidal. Imagínense, eso es parte de la historia, desde los pueblos originarios, desde los pueblos indígenas. Pero bueno, el debate de lo que ocurrió en el siglo XIX, porque los conservadores, lo que se llama derecha, el conservadurismo, fueron los que fueron a pedir a Europa que viniera a gobernarnos desde fuera, fueron a pedir a Maximiliano, y fueron los liberales quienes lograron la segunda independencia de México. Ahora también el 25 se conmemora la independencia en la mar. El último 23, la independencia en la mar, es el último bastión de los españoles en Veracruz. Entonces hay que hablar de historia y de historia reciente, de Calderón, también hay que hablar de eso, porque los jóvenes que nacieron en el 2000, pues
pues tenían 6 años cuando se hace el fraude electoral y llega Calderón, y tenían apenas 12 años cuando sale Calderón, tienen 25 años hoy. Pues hay que recordar lo que fue Fox. Para ellos Zedillo pues ni había nacido. Entonces, para todos los jóvenes, hombres y mujeres, es indispensable hablar de esto y de qué pasó en México y cómo se da el movimiento de transformación. Y por eso hay tantos que no nos quieren. Bueno, poquitos en realidad, porque en términos de porcentaje es una minoría. Y qué bueno que existan, ¿eh? Aquí no queremos pensamiento único, pero hay que recordar por lo que hemos pasado como país y cómo defender la soberanía y a la patria. Ahora sí que es amor al pueblo y a la patria. Muy buenos días, Gaspar Vela de Grupo Milenio. A propósito de esta movilización del sábado, presidente, el día de hoy Milenio publica un análisis realizado por la Central de Datos e Inteligencia Artificial de Multimedios, el cual arrojó que este movimiento de la generación Z está impulsado por 8 millones de bots, pero también también 9.5 millones de cuentas de personas se han sumado a este debate. ¿Qué lectura le da a estos datos, Sí, presidente? a ver si pones la nota de Milenio, está muy interesante. Dice, reporte de Milenio, impulsan 8 millones de votos la marcha del 15N. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifieste. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. Entonces, podrá haber personas, y este es un país libre, democrático, que no estén de acuerdo con nosotros, o jóvenes que tengan alguna demanda o también que puedan tener una opinión distinta. A nosotros nos corresponde informar todos los apoyos que hemos dado a los jóvenes, cómo hoy los jóvenes tienen una beca en preparatoria, cómo tienen más opciones para ir a la escuela, cómo está Jóvenes Construyendo el Futuro y cómo vamos a seguir apoyando a todas las jóvenes y jóvenes de nuestro país. Pero de que alguien esté impulsando con las pruebas que da Infodemia esta movilización, y muchos no tienen nada que ver con la generación Z, nada que ver, sino más bien es un impulso promovido incluso desde el extranjero en contra del gobierno. Entonces es muy importante que se conozca esta información y qué bueno que Milenio saca 8 millones de bots. ¿Qué quieren decir los bots? Comprados, es dinero de cuentas falsas que impulsan una conversación para ver si promueven una conversación más orgánica o de personas reales. 8 millones, imagínense, 90 millones de pesos entre octubre y lo que va de noviembre para impulsar una campaña en redes sociales. Finalmente, presidente, el PAN ha propuesto, está planteando que si la revocación de mandato se realiza en el 2027, también se incluya a gobernadores. ¿Usted qué postura tiene de esto? Pues depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República. ¿Sería que cada entidad pues sí, cada entidad tendría que definirlo, ¿no? Nosotros definimos lo que tiene que ver con la presidencia, ya que cada estado, ¿quién elige a los gobernadores? Pues el pueblo de cada estado. O la Ciudad de México definan si debe haber revocación en el caso de gobernador. ¿Le parecería a usted una buena idea? Hay varios gobernadores que lo han planteado. Oaxaca, por ejemplo, Hidalgo lo ha planteado, pero pues depende de cada entidad. Muchas gracias, presidenta. Sobre el tema, a ver, el compañero. Luego vamos para acá. Gracias, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco y Campeche hoy de Quintana Roo y de Grupo Cantón. Y bueno, y continuando con este tema de la generación Z y hablando de las marchas, es preocupante que en redes sociales estén viendo algunos posts de varias cuentas, incluso de comunicadores, que ya comienzan a defender una especie de manual para derribar las vallas, dan el tipo de herramientas, sopletes, tipos de ácido para poder debilitar pues los enlaces de las vallas. Obviamente no sé si han investigado quiénes están detrás de estas cuentas, de esta imagen que quieren ver de un edificio de gobierno, de un Palacio Nacional en llamas. O sea, ¿cuál sería el llamado que les haría a ustedes? Bueno, es que por eso hay que juntar las cosas. O sea, vean quién está convocando, cómo se construyó la convocatoria. Porque incluso los jóvenes que tenían las cuentas de Generación Z se deslindaron de la manifestación. Repito, puede haber jóvenes que vieron en las redes y pueden tener alguna demanda, pero que sepan cómo se construyó la convocatoria. Entonces, si estos que construyen esta convocatoria después hay violencia en las manifestaciones, pues ¿cómo? O hay infiltración, porque en todo caso tiene que haber deslinde, ¿verdad? Porque no entendemos, o sea, ¿por qué en un país libre, democrático, abierto al diálogo, hay manifestaciones con uso de la violencia? ¿Qué interés hay? Entonces, nosotros no vamos a caer en provocación. Por eso ayer dije, ¿por qué las vallas? Pues porque no queremos que haya un enfrentamiento entre policías y estos grupos que les llaman del bloque negro, que utilizan estos artefactos peligrosos que puedan dañar a ellos o a un policía. Entonces es mejor que haya una valla, porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces sí habría que analizar estas cuentas que están llamando a la violencia. O sea, no se entiende. De hecho, algunas de estas cuentas fueron de… O sí se entiende, ¿verdad? Ajá, de comunicadores que en un momento dado tuvieron pues beneficios de la época neoliberal. Bueno, no los menciono porque bueno, ya algunos es de dominio público, pero ya para no estarles haciendo el caldo gordo, pero sí es preocupante que hagan este tipo de llamados o den estos manuales para ahora sí entrar ahí y causar destrozos en Palacio Nacional.